a la 3 me queda 8. Entonces, el punto en el... Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 3.7 correspondiente a derivación implícita. El primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 12, cuyo enunciado nos pide utilizar derivación implícita para determinar la derivada de y con respecto a x, ¿sí? En este caso tenemos que usar derivación implícita porque la función, ¿sí? A esto es lo que queremos llegar. La función que tenemos varias veces, tenemos x a la 4 más seno de y igual a x a la 3 por y al cuadrado. El y no está despejado, ¿sí? No tenemos una ecuación explícita de la función y además tenemos el y que aparece dos veces, ¿sí? Entonces vamos a derivar implícitamente. Entonces tenemos x a la 4 más seno de y igual x a la 3 por y a la 2. Para derivar implícitamente vamos a derivar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces en esta ecuación tenemos x, que obviamente depende de x, y que depende de x, ¿sí? Las variables son la variable independiente de x y depende de x. Entonces vamos a derivar. Derivamos el primer término, x a la 4, nos queda 4 por x a la 3, más. Ahora derivamos seno de y. La derivada del seno es coseno de y por la derivada del argumento, ¿sí? La derivada de y es y'. Me queda multiplicando el coseno. Ahora derivamos la otra parte de la igualdad, ¿sí? Tenemos que realizar acá la regla del producto porque tenemos x que depende de x y y que depende de x. Entonces tenemos, derivo el primer término derivado, me queda 3x a la 2 por el segundo término sin derivar más el primer término sin derivar, x a la 3 por la derivada del segundo término, que para derivar y al cuadrado me queda el 2 por y a la 1 por la derivada de y, que es y'. Ahora lo que falta hacer es juntar los y' y despejarlos, ¿sí? Entonces voy a pasar todo lo que tiene y' de un lado y lo que no tiene y' del otro, y me queda 4x a la 3 de este lado. Voy a pasar este término, me queda menos 3x al cuadrado por y al cuadrado. Y ahora de este lado me queda x a la 3 por 2y por y', y tengo que pasar este término menos coseno de y por y', ¿sí? Entonces voy a sacar factor común y' y me queda 2 por y por x al cubo menos coseno de y. Y de este lado lo que ya tenía, 4x a la 3 menos 3x a la 2 por y al cuadrado. De esta forma, el y' o la derivada de y con respecto a x, que es lo que me pedía, me queda 4x a la 3 menos 3x a la 2 y a la 2 sobre este término que me queda dividiendo, me queda 2 por y por x al cubo menos coseno de y, ¿sí? Y de esta forma obtenemos que la derivada de y con respecto a x es justamente eso, 4x a la 3 menos 3x a la 2, x a la 2 por y a la 2, sobre 2 y por x a la 3 menos coseno de y. Fíjense que ahora la derivada de y con respecto de x me quedó dependiendo de x y de y. Si quiero obtener un valor para la derivada, si por ejemplo la pendiente de la recta tangente en un punto, voy a tener que tener un punto de la gráfica, ¿sí?, de la curva dada por el ejercicio 12. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En los ejercicios del 15 al 18
tenemos que determinar la derivada de r con respecto a θ, ¿sí? En estos ejercicios tenemos tanto r como θ, ¿sí? Pero en este caso θ es el término independiente, ¿sí? Porque tenemos que derivar, ¿sí? Tenemos θ del independiente y r que depende de θ, porque lo que nos está pidiendo es calcular la derivada de r con respecto a θ. Entonces tenemos coseno de r más cotangente de θ igual a r por θ. Primero recordemos quién es la cotangente de θ, ¿sí? Nosotros tenemos la tangente de θ, que es seno de θ sobre coseno de θ, y la cotangente de θ es la tangente a la menos 1, es coseno de θ sobre seno de θ. Entonces, vamos a tener que derivar, ¿sí?, todos los términos de esta ecuación y hacer lo mismo que hicimos recién. Entonces, lo que voy a hacer es, por practicidad, derivar aparte la cotangente, ¿sí? Si yo quiero derivar la cotangente, quiero hacer la derivada de la cotangente de θ, ¿sí? La quiero derivar con respecto a θ, entonces quiero derivar coseno de θ sobre seno de θ, ¿sí? Entonces, para derivar esto, ¿qué tengo? Tengo que hacer la regla del cociente. Entonces, la derivada del numerador, la derivada del coseno es menos seno de θ por el denominador sin derivar, por seno de θ, menos el numerador sin derivar, coseno de θ, por la derivada del denominador, la derivada del seno de θ es coseno de θ, sobre el denominador al cuadrado. Entonces me queda seno cuadrado de θ. Esto es menos seno cuadrado de θ menos coseno cuadrado de θ es menos seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, que esto es 1, ¿sí? Y esto queda seno cuadrado de θ. Entonces esto es menos 1 sobre seno cuadrado de θ, o podemos escribirlo como menos la cosecante al cuadrado de θ, ¿sí? Entonces, ahora sí, que ya sabemos cuál es la derivada de la cotangente, es menos la cosecante al cuadrado, podemos calcular la derivada de r con respecto a θ. Entonces vamos a derivar en esta ecuación término a término con respecto a θ. Entonces, para derivar el coseno de r tenemos la derivada del coseno es menos seno de r, pero acá tengo que multiplicar, como r depende de θ, por la derivada de r con respecto a θ. Ahora, más la derivada de la cotangente de θ, que ya vimos que es menos la cosecante al cuadrado de θ. Y ahora acá tengo que derivar el producto. Entonces, la derivada del primero, que es la derivada de r con respecto a θ, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, que la derivada de θ con respecto a θ es 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan dos términos con la derivada de r con respecto a θ, y vamos a juntar la derivada de r con respecto a θ, y acá me queda por este θ que está acá y este término que va a pasar para el otro lado sumando, ya lo voy a meter dentro del factor común, y me queda más seno de r, ¿sí? Y del otro lado me va a quedar menos cosecante al cuadrado de θ, y me va a quedar el menos r también, ¿sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que la derivada de r con respecto a θ ¿sí? Me va a quedar que la derivada de r con respecto a θ es menos
cosecante al cuadrado de tita menos r sobre tita más seno de r. ¿Sí? Entonces obtuvimos así la derivada de r con respecto a tita, ¿sí?, de esta función. De nuevo, fíjense que la derivada de r con respecto a tita me quedó como una función f que depende de r y de tita. Bueno, pasemos ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 24 nos pide, utiliza la derivación implícita para determinar la derivada de y con respecto a x y luego la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Entonces tenemos que encontrar en este caso la segunda derivada también, no solo la primera. Para esto podemos tomar dos caminos, ¿sí? Por un lado tenemos x por y más y cuadrado igual a 1. Podemos derivar implícitamente, entonces primero hacemos la regla del producto, la derivada del primero, que es 1, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Y ahora tengo que derivar y cuadrado, que es 2 por y, que me queda elevado a la 1, por la derivada de y', igual a la derivada de 1 con respecto a x, que es 0. Entonces fíjense que tenemos un solo y', ¿sí? Entonces, tenemos dos y' y los podemos sacar factor común y nos va a quedar x más 2y, y del otro lado voy a pasar este y, que me va a quedar como un menos y acá. Y de esa forma llegué a que y' es menos y sobre x más 2y. Ahora, encontramos, ¿sí?, lo primero que nos pidió, que es la derivada de y con respecto a x. Pero ahora tenemos que volver a derivar. Entonces tenemos dos caminos. Por un lado podemos derivar esta función, ¿sí?, o por otro lado podemos volver a derivar esta función, ¿sí? En este caso es lo mismo. Pueden tomar cualquiera de los dos caminos y van a seguir reemplazando, van a llegar a lo mismo. En este caso, como yo ya despejé acá el y', lo que voy a hacer es volver a derivar acá, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a derivar ahí, tengo que hacer la regla del cociente, ¿sí?, para esta función. Entonces me va a quedar la derivada dos veces de y con respecto a x las dos veces. Eso va a ser mi y segunda y va a ser el resultado de hacer el cociente entre esas de esa función. Entonces tengo la derivada del numerador, que me queda menos y' por el denominador sin derivar, x más 2y, menos el numerador sin derivar, menos y, por la derivada del denominador, que nos va a quedar 1 más 2y'. Todo eso sobre el denominador al cuadrado, x más 2y al cuadrado. Entonces, así ya encontramos la segunda derivada, pero en este caso todavía tenemos, ¿sí?, el y' dando vuelta. Entonces, si quisiéramos, podríamos trabajar un poquito más esta expresión para llegar a algo que solo dependa de x y de y. Para eso, lo que podemos hacer es primero distribuir en el numerador para ver si se puede cancelar algo y luego reemplazar quién es el y'. Entonces en el denominador me queda x más 2y al cuadrado y en el numerador tengo menos y' por x menos 2 por y' más y menos 2 y menos 2 y' por y, entonces me queda menos 2 y y'.
perdón, acá me queda más también porque esto es un más. Entonces me queda más el i por 1 y más el i por 2i, entonces ahí me queda más. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto se me va a simplificar el menos 2i por i' con el más 2i por i'. Y entonces eso me va a quedar igual a menos i' por x más i sobre x más 2i al cuadrado. Entonces solo me queda reemplazar por ese menos i'. Entonces esto va a ser igual. Menos el i' es menos i sobre x más 2i. Esto me queda multiplicado por el x y acá me queda el más i sobre x más 2i al cuadrado. Entonces, esto ¿a qué va a ser igual? Voy a tener que sacar denominador común en el numerador x más 2. Lo voy a hacer acá aparte. Fíjense que arriba, ¿sí? Voy a tomar esta parte y la voy a resolver acá. Entonces me va a quedar, ese numerador es i por x en el numerador sobre x más 2i, ¿sí? Con el menos menos me da más i. Esto va a ser igual a ¿quién? Saco denominador común, x más 2i, me queda xi más, y acá me queda i por x más 2i. Entonces eso es igual a xi más i por x más 2i cuadrado sobre x más 2i. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2i cuadrado más 2xi sobre x más 2i. Entonces, si esto acá arriba es igual a esto y lo tengo que dividir por x más 2i, ¿qué es lo que me va a quedar? Si hago la división, me va a quedar 2i cuadrado más 2xi y abajo me va a quedar x más 2i que acá lo tenía al cuadrado, más este que está elevado a la 1 me queda al cubo. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve la derivada segunda de i con respecto a x dos veces. Y fíjense que de nuevo depende de x y de y. ¿Sí? Pasemos entonces al ejercicio siguiente, que en este ejercicio nos dice que tenemos la misma función, x por y más y al cuadrado igual a 1, que determinemos el valor de la derivada segunda en el punto 0 menos 1. En este caso, fíjense que es importante haber llegado hasta esta expresión para hacer que la derivada de y, la derivada segunda de y con respecto a x dos veces solo dependa de x y. Entonces, con estos valores que yo tengo acá del punto 0 menos 1, ya puedo calcular la segunda derivada. Sino que tendría que haber hecho, si no llegaba hasta ahí, tendría que haber reemplazado el punto 0 menos 1 primero en la derivada para obtener cuánto es y' en 0 menos 1 y cuando obtenga ese valor reemplazarlo, ¿sí? Acá o en cualquiera de las expresiones anteriores. Entonces, como nosotros ya obtuvimos en este caso la derivada segunda con respecto a x e y, ya nos ahorramos ese paso y podemos pasar simplemente a reemplazar. Nosotros sabemos que el y segunda, que es igual a 2 por y al cuadrado más 2 por xy sobre x más 2y al cubo, ¿sí? Entonces, la derivada segunda evaluada en 0 menos 1 va a ser 2 por menos 1 al cuadrado más 2 por 0 por menos 1 sobre 0 más 2 por menos 1 al cubo me queda. Acá me queda
2 por 1 al cuadrado me queda 2, más 0 sobre menos 2 al cubo, menos 8. Entonces esto me queda menos 1/4. ¿Sí? Entonces obtuvimos que la derivada segunda de y con respecto a x 2 veces, evaluada en el 0 menos 1, nos da menos 1/4. Pasemos entonces al ejercicio 36. En este ejercicio tenemos pendientes, tangentes y normales. Entonces nos dicen los ejercicios 29 a 38, verifique que el punto dado esté en la curva y determine las rectas que son tangentes y normales a la curva en el punto dado, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que el punto pertenece a la curva. Tenemos x seno de 2y más y coseno de 2x con pi sobre 4 y pi sobre 2. Entonces si reemplazamos en el punto nos queda pi sobre 4 por seno de 2 por i, que sería seno de 2 por pi sobre 2, seno de pi, igual a pi sobre 2 por coseno de 2 por pi sobre 4, entonces me queda coseno de 2 por pi sobre 4 es pi sobre 2, ¿sí? Y fíjense que tanto seno de pi como coseno de pi sobre 2, los dos son 0, entonces esto me queda 0 igual a 0 y verifica la igualdad. Por lo tanto, el punto pi sobre 4 pi sobre 2 pertenece a la curva dada por la ecuación 36. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar tanto la recta tangente como la normal a la curva en ese punto. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos en el caso A, que tenemos la tangente, queremos encontrar la tangente, y para eso necesitamos que la pendiente de la recta tangente, sí, que es la derivada de y evaluada en el punto, ¿sí? La derivada de y evaluada en pi sobre 4. Vamos a escribirlo directamente con el x, porque si ya está despejado, el y' es pi sobre 4 en x o en el punto pi sobre 4 pi sobre 2. Entonces vamos a derivar la ecuación implícitamente para encontrar la derivada. Entonces reescribo la ecuación: x seno de 2y igual a y coseno de 2x. Entonces derivamos, tenemos que hacer la regla del producto. La derivada del primer término, que es x, la derivada me da 1, por el segundo término sin derivar, seno de 2y, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de seno de 2y es coseno de 2y por la derivada del argumento, que es 2 por y'. Y eso me queda igual a, y ahora tengo que hacer la derivada de esta segunda parte, ¿sí? Entonces me queda la derivada del primer término, que es y', por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. La derivada del coseno es menos seno de 2x por la derivada del argumento, que sería la derivada de 2x, que me queda un 2. Entonces ahora voy a reescribir esto pasando los términos con y', todos del mismo lado. Entonces me va a quedar, de este lado me queda el y', y tengo por un lado 2x coseno de 2y, 2x coseno de 2y de este término, y de este lado me va a quedar, cuando lo pase me va a quedar negativo y me va a quedar menos coseno de 2x por el y', entonces me queda menos coseno de 2x. Y ahora
todos los otros términos del otro lado. De este lado me queda menos 2i seno de 2x menos seno de 2i. Y ahora tengo que simplemente terminar de despejar. Acá me queda menos 2i seno de 2x menos seno de 2i sobre 2x coseno de 2i menos coseno de 2x. Entonces, si quiero reemplazar en el punto pi sobre 4, pi sobre 2, ¿sí? Voy a hacer i' evaluado en el punto, ¿sí? I' evaluado en pi sobre 4, pi sobre 2, me queda menos 2 por pi sobre 2. Seno de 2 por pi sobre 4, seno de pi sobre 2. Menos seno de 2 por pi sobre 2, seno de pi, sobre 2 por x, 2 pi sobre 4, coseno de 2 por i, me queda coseno de pi, menos coseno de 2 por x, me queda coseno de 2 por pi sobre 4, me queda coseno de pi sobre 2. Y ahora chequeamos que coseno de pi sobre 2 me da 0, seno de pi me da 0, seno de pi sobre 2 me queda 1 y coseno de pi me queda menos 1. Entonces puedo cancelar este 2 con este 2, puedo cancelar este 2 con este 4 y me queda un 2 abajo. Y si quisiera podría ya directamente cancelar el pi con el pi, pero bueno, vamos a escribirlo directamente. Arriba me queda menos pi y abajo me queda el menos 1 acá y pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Entonces si hacen esto, acá es como que tienen dividido un 1, entonces es este por este y este por este, el menos con el menos se me va, las pi se me cancelan y esto me queda simplemente 2. Entonces, ¿qué obtuve acá? Acá obtuve m, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, para el inciso A, tenemos la ecuación de la recta. Tenemos i menos el i0, que es pi sobre 2, igual a la pendiente que es 2 por x menos el x0, que es pi sobre 4. ¿Sí? Si quieren llegar a la forma, i igual a m por x más h, pueden pasar esto para el otro lado y distribuir el menos 2 y el 2 y acomodarlo. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular en B la recta normal en ese punto? ¿Qué necesitamos? Acá necesitamos la pendiente, ¿sí?, de la normal. La pendiente de la normal es menos 1, ¿sí?, por la pendiente de la tangente elevado a la menos 1. Entonces esto me queda menos 2 a la menos 1, esto me queda menos 1/2. Una vez que tengo la nueva pendiente, armo de la misma forma la ecuación de la recta tangente. Tenemos i menos el i0, que es pi sobre 2, es igual a la pendiente, que es menos 1/2, por x menos el x0, que es pi sobre 4. Tenemos entonces la ecuación de la recta tangente en ese punto y la ecuación de la recta normal en ese punto. Pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí?, es el ejercicio 44, el folio de Descartes. Acá nos pide que determinemos la pendiente del folio de Descartes primero para los puntos 4,2 y 2,4, ¿sí? Tienen la figura en unas páginas más arriba, en la figura 326. Después, una vez que calculamos la pendiente, que tenemos que hacer derivación implícita y reemplazar en el punto.
después en el inciso B nos dicen que otro punto distinto del origen, el folio tiene una tangente horizontal, ¿sí? Acá podemos ver que en el origen, si vemos la parte negra de la curva, tenemos una tangente horizontal en 0, pero también vemos que arriba, ¿sí? Por acá, ¿sí? Podemos pensar que tenemos otra tangente horizontal. De la misma forma, en el inciso C nos dice, determine las coordenadas del punto A donde el folio tiene una tangente vertical, ¿sí? Acá podemos ver también que en el origen tenemos, si vemos la parte naranja, tiene una tangente vertical y en el punto A también vamos a tener una tangente vertical. Entonces esos son todos los valores que vamos a estar calculando. Primero tenemos que determinar la pendiente, ¿sí? En esos puntos. Entonces para eso vamos a derivar implícitamente, ¿sí? Tenemos la ecuación que es x al cubo más y al cubo menos 9 por x por y igual a 0. Derivamos, nos queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y', y ahora menos la regla del producto acá, la derivada del primer término que es 9x, me queda 9 por el segundo término sin derivar. Vamos a ponerle un paréntesis acá y el menos lo dejamos afuera. Ahora más el primer término sin derivar, que me queda 9x por la derivada del segundo, que es el y', ¿sí? Igual a 0. Entonces, déjenme sacar ese paréntesis, ¿sí? Si yo saco este paréntesis acá, blanco, me queda un menos ahí. Y me queda también un menos acá. Y ahora, si quiero juntar los y', tengo acá y acá. Tengo y', saco factor común y me queda 3y cuadrado menos 9x igual a, me queda positivo 9y menos 3x al cuadrado. Y ahora entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que y' es igual a 9y menos 3x al cuadrado sobre 3y cuadrado menos 9x. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos dividir a todo por 3 y lo que antes eran 3 se me van y los que eran 9 se transforman en 3. Entonces acá me queda un 3. Acá me queda un 3 y acá me queda un 3. Entonces me queda 3y menos x al cuadrado sobre y cuadrado menos 3x. ¿Qué es lo que nos pedía el inciso A? El inciso A nos pedía encontrar las pendientes de la curva en el punto 4, 2 y 2, 4. Entonces vamos a hacer la pendiente M1, que es y' en el 4, 2, nos va a quedar 3 por 2, 6, menos 4 al cuadrado, 16, sobre 2 al cuadrado, 4, menos 3 por 4, 12. Entonces esto nos queda menos 10 sobre menos 8 y esto nos queda 5 cuartos. Si vamos ahora a la otra pendiente, vamos a tener M2 vamos a tener el M2 igual y tenemos y' ahora en 2, 4 y esto va a ser igual
3 por 4, 12 menos 2 al cuadrado 4 sobre 4 al cuadrado 16 menos 3 por 2, 6. Entonces esto me queda 8 sobre 10, que es 4 quintos. Entonces ahí obtuvimos la pendiente en el punto 4, 2 y la pendiente de la curva en el punto 2, 4. ¿Qué es lo que tenemos que calcular ahora? Tenemos que calcular lo que nos pedía en el inciso B. En el inciso B nos preguntaba en qué otro punto distinto del origen el folio tiene una tangente horizontal. Entonces lo que tenemos que mirar es cuando la curva tiene una tangente horizontal, ¿sí? Una curva tiene una tangente horizontal, ¿sí?, cuando su derivada es igual a 0. Entonces, esto va a pasar si solo si tenemos un cociente, si el numerador es igual a 0 y el denominador no. Entonces, acá tenemos 3i menos x al cuadrado igual a 0. Para que la derivada sea igual a 0, esto tiene que ser igual a 0 y el denominador no, ¿sí? Entonces, podemos despejar una de las variables. Vamos a despejar y, porque la y está elevado a la 1, entonces me queda que y es x al cuadrado sobre 3, ¿sí? Acá, ¿qué encontramos? Encontramos la ecuación de una parábola. No encontramos el punto que pertenece a la curva y hace que la tangente sea horizontal. Pero sabemos que además de satisfacer esta ecuación, el punto tiene que estar en la curva. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto en la curva. Entonces, si reemplazamos en la curva, vamos a tener x al cubo más, y en vez de y voy a poner x al cuadrado. Entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 3 elevado a la 3 menos 9 por x por el y, que vale x al cuadrado sobre 3 igual a 0. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar x al cubo más x al cuadrado a la 3, me queda x a la 6 sobre 3 a la 3 menos 9 sobre 3, 3, x a la 3 igual a 0. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda, puedo agarrar y sumar x a la 3 menos 3x a la 3, me va a quedar, lo voy a borrar, menos 2, ¿sí? Menos 2, x a la 3, ¿sí? Entonces, como tengo estos dos términos igualados a 0, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y lo que debería hacer si tengo algo igualado a 0 es tratar de factorizarlo para simplificar la complejidad de esa igualdad. Entonces, para hacer eso, puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común, x a la 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x a la 3 sobre 3 a la 3 menos 2 igual a 0, ¿sí? Entonces, para que esto sea 0, o x es igual a 0, que es el punto que ya nos decía que sabíamos que teníamos recta tangente, o esto es igual a 0. Y de acá va a salir el punto que estamos buscando. Tenemos x a la 3 sobre 3 a la 3 menos 2 es igual a 0. Entonces, x a la 3, paso primero el 2 sumando y después multiplico por 3 a la 3. Si ahora le aplico raíz cúbica a todo, esto me va a quedar que x es raíz cúbica de 2 por 3, porque el 3, la potencia del 3 se me va con la raíz. Entonces, este es el valor de x que hace que la recta tangente sea horizontal. Pero a mí me estaba preguntando el punto, ¿sí? Entonces, para obtener el punto, puedo reemplazar en esta expresión acá arriba. Y entonces el punto me va a quedar igual el x al cuadrado, lo reemplazo, tengo x es 2 a la 1 sobre 3 por 3, esto al cuadrado sobre 3, entonces esto me va a quedar
2 a la 2 sobre 3 por 3 al cuadrado sobre 3, se me van a cancelar y me va a quedar un 3 ahí. Entonces, el punto que hace que tenga una tangente horizontal, el punto que es lo que me pide el B, ¿sí? En el punto 2 a la 1/3 por 3, 2 a la 2/3 por 3, la curva tiene una tangente horizontal. ¿Qué es lo que falta ahora? Lo que falta ahora es el punto C. En el punto C dice determine las coordenadas del punto A en la figura 230, en la figura 326, donde el folio tiene una tangente vertical. Entonces, como dijimos, sí, tenemos que buscar acá en el punto A, donde la figura tiene una recta tangente vertical. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a pedirle a la función para que la curva tenga una recta tangente vertical. Si necesitamos que la recta tangente sea vertical, ¿a qué debería tender la pendiente o cuál debería ser la pendiente? ¿Sí? La pendiente debería tender, ¿sí?, a ser más o menos infinito, ¿sí? La pendiente de la recta tangente para hacer una recta tangente vertical tiene que tender a más o menos infinito, ¿sí? Es decir, la derivada no tiene que existir, ¿sí? Tiene que ser más infinito o menos infinito. Entonces, si queremos que y' sea igual a más o menos infinito, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que lo que se tiene que hacer cero en la expresión del y', que es lo que encontramos acá, lo que se tiene que hacer cero tiene que ser el denominador, ¿sí? Para que la derivada no exista. Entonces, y' que tiende a infinito es equivalente ¿a quién? Es equivalente a pedir que el denominador de la derivada, que es y cuadrado menos 3x, sea igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a proceder a resolver esta ecuación. Van a ver que nos va a quedar algo parecido. Ahora lo que me conviene despejar es el x, porque es lo que está elevado a la 1. Entonces me va a quedar x igual a y cuadrado sobre 3, ¿sí? Fíjense que me quedó algo similar a lo que teníamos antes, pero con las letras cambiadas. Ahora lo que está al cuadrado es el y lo que me quedó a la 1 es el x. De nuevo lo mismo. Esta igualdad hace que esto sea igual a 0 y por lo tanto que la derivada sea más o menos infinito. Pueden reemplazar y ver que el numerador no se anula para esos valores. Pero, bueno, acá no me está dando un punto con valores x e y, me está dando una curva. Entonces lo que tengo que hacer de nuevo es reemplazar en la curva original para obtener los valores. Entonces si reemplazo este valor de x, me va a quedar x al cubo, me va a quedar y cuadrado sobre 3 al cubo más y al cubo menos 9 por x, que es y cuadrado sobre 3 por y igual a 0. Y esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y a la 6 sobre 3, y a la 6, perdón, sobre 3 a la 3, más y a la 3, menos 3y a la 3, igual a 0. Y fíjense que estamos repitiendo lo mismo que teníamos arriba, ¿sí? Nada más que acá estaba con x. Van a repetir exactamente lo mismo, porque son los mismos pasos para resolverlo. ¿Y a qué van a llegar? Van a llegar a lo mismo, van a llegar a que y, en este caso, les va a quedar
2 a la 1 sobre 3 por 3. De nuevo, ahí obtienen solo el valor de y. Tienen que reemplazar acá para obtener el valor de x del punto. Si reemplazan ahí, les va a quedar que x es igual a ¿quién? Les va a quedar y cuadrado sobre 3, entonces es 2 a la 2 tercios por 3 a la 2 sobre 3. Este se cancela con este, entonces les queda 2 elevado a la 2 a la 3 por 3. Entonces de nuevo, ahora nos queda el punto pero al revés, ¿sí? Porque el punto que hace que la tangente, la recta tangente en ese punto sea vertical, es decir que el y' en ese valor no exista, es el punto. Por un lado era el I0, que como les decía el origen también lo cumplía, pero estábamos buscando el otro punto. Entonces eso va a pasar en el 0, 0 y va a pasar en el punto 2 a la 2 sobre 3 por 3, 2 a la 1 sobre 3 por 3. ¿Sí? Entonces ahí obtuvimos el punto de la curva que hace que su recta tangente sea vertical. Pasamos entonces al último ejercicio de la sección. En este ejercicio nos dice la gráfica de y al cuadrado igual a x al cubo se denomina parábola semicúbica y se muestra en la siguiente figura. Determine la constante b de forma que la recta y igual a menos un tercio de x más b corte ortogonalmente a la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos dice que tenemos y cuadrado igual a x al cubo, ¿sí? La curva, y sabemos que y igual a menos un tercio de x más b es en algún punto ortogonal a esa curva. ¿Qué quiere decir ortogonal? Quiere decir que esta es la recta normal. Entonces, la recta tangente, ¿qué pendiente tendrá? Si la recta normal tiene pendiente menos un tercio, entonces m, que es la recta tangente, es el y' en algún valor que desconocemos, ¿sí? Va a ser igual a el opuesto e inverso. Entonces va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que la pendiente en ese punto, donde la recta es normal, es igual a 3, entonces solo nos resta encontrar cuál es el punto en el que la pendiente es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo el punto, ¿sí? El punto, supónganse que esto se da para x igual a, supónganse que y' en a es igual a 3, entonces yo voy a tener el punto A y fíjense que está en la rama superior, entonces podríamos afirmar que esto es y igual a la parte positiva de x a la 3 medios, ¿sí? Porque con la parte positiva tenemos la rama superior, con la parte negativa tenemos la rama inferior. Entonces esto sería a la 3 medios, ¿sí? Una vez que tenemos este punto, podemos reemplazarlo acá porque sabemos que ese punto también pertenece a la recta normal y una vez que reemplazamos obtenemos el valor de b. Entonces, vamos a tratar primero de encontrar cuál es el punto de esta curva para el cual la derivada me da igual a 3, para encontrar primero la recta tangente. Entonces, para eso vamos a derivar implícitamente. Tenemos 2 por y' igual a 3 por x al cuadrado y ahí me queda que y' es 3 por x al cuadrado sobre 2 por y, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Necesitamos igualar esto a 3, ¿sí? Pero tenemos que esto depende de dos variables. Entonces nos gustaría primero escribirlo en términos solo de una de las variables. Como les decía, podemos reemplazar el y despejando de la ecuación, teniendo en cuenta que sabemos que esto va a pasar en la rama superior de la curva, porque en la rama inferior
la pendiente de la recta normal nunca va a ser de esa forma. Todas las pendientes van a ser positivas, ¿sí? Porque las rectas normales acá, ¿sí? Van a tener siempre pendientes positivas, ¿sí? Entonces podríamos despejar y ver que en esta parte de la curva, esto se puede pensar como, se puede despejar y pensar la parte positiva de x a la 3 medios. Entonces si reemplazo acá me queda 3 por x a la 2 sobre 2 por x a la 3 medios. Simplifico y me queda 3 medios, x a la 2 dividido x a la 3 medios, me queda x a la 1 medio. Y quiero, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito que el y' sea igual a 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 3 medios, x a la 1 medio es igual a 3. Entonces, si despejo, multiplico por 2, divido por el 3, me queda que x a la 1 medio tiene que ser igual a 2 y que x tiene que ser igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Que es 4. Una vez que tengo el valor de x, puedo reemplazar, ¿sí? Acá, y puedo ver que si x es 4, me queda que 4 a la 3 medios, le hago la raíz al 4, me queda 2, y 2 a la 3 me queda 8. Entonces, el punto el punto en el que la derivada es igual a 3, es el punto 4, 8, ¿sí? Este punto, como es el punto en el que la recta es tangente, y también va a ser el punto en el que corta la normal a la curva, entonces tenemos que reemplazar y ver que el punto 4, 8 pertenece a esta curva y de ahí podemos despejar el b. Entonces esto nos va a quedar reemplazando y que es 8, nos va a quedar igual a menos 1/3 por x, que es 4, más b. Entonces despejo b, que es lo que quiero obtener, me queda 8 menos 4/3 es igual a b, y 8, que es 3 por 8, 24/3, me queda 24/3 menos 4/3, me queda, perdón, esto estaba negativo, pasa sumando, entonces me queda 24/3 más 4/3 me da 28/3. (28/3) es igual a b. Entonces, la recta normal es y igual a menos 1/3 por x más 28/3. Y esa recta es normal en el punto 4, 8. Y con esto concluyen los ejercicios de esta sección.